Está claro que aunque se ha oído hablar del anisakis, sin embargo, se sigue sin tener claro cómo es este parásito y qué es lo que hay que hacer para evitar su parasitación. Incluso son muchos los que confunden anisakis con otro parásito muy frecuente en las palometas que se consumen en España, Gymnorhynchus gigas, al que tradicionalmente la población conoce como los nervios de la palometa. Estamos en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares y concretamente estamos en el laboratorio de parasitología. Aquí vamos a enseñar unos pescados de los que habitualmente se consumen en nuestro país, como es por ejemplo la palometa, y también tenemos aquí unos bacaladitos. Bueno, pues tanto en unos como en otro. Lo que vamos a ver son unos parásitos que son muy frecuentes en nuestro país. Algunos, pues aquella persona que manipula el pescado lo habrá visto, por ejemplo en el caso de la palometa, pues es muy frecuente porque en nuestro país se conoce como los nervios de la palometa, lo que sin embargo luego vamos a demostrar que es una fase larvaria de un parásito. Y en el caso de los bacaladitos, aquí es muy frecuente encontrar anisakis. Bueno, es lo que vamos a intentar explicar, mostrar sobre todo cómo son esos anisakis, que son fases también larvarias, que tienen de 2 a 3 centímetros, son blanquecinos. Vamos a intentar ver cómo se mueven, dónde se localizan, y eso es lo que en un principio vamos a hacer. Tenemos aquí un bacaladito, su nombre es genérico, es Micromesitius, y vamos a hacer un corte en todo lo que es la cara ventral. Y ahora por detrás de la cabeza para poder manipularlo mejor. Bueno, y aquí ya estamos viendo en el hígado todas estas hendiduras que son realmente las marcas que dejan las espirales planas. Y si comprobamos aquí en esa zona oscura, ahí estamos viendo una larva que se está moviendo. Ahí, justo ahí, donde tengo yo la tijera. Hay varias, ahí hay otra. Entonces, estas larvas, ahora vemos que se está moviendo, normalmente tienen un tamaño entre 2 y 3 centímetros, y cuando están en esta cavidad corporal, su destino final va a ser la musculatura. Es decir, que estas larvas llega un momento en donde penetran y desaparecerían ante nuestros propios ojos. Y el problema está cuando estas larvas penetran en la musculatura, porque como vemos el músculo es del mismo color que las larvas y ahí ya no podríamos descubrir ninguna, pasarían totalmente desapercibidas. Y ese es el problema real, porque aunque nosotros evisceremos todo el pescado y quitemos toda la zona donde vemos ahora que están los anisakis, nadie nos va a garantizar que no hayan penetrado algunas larvas desde el momento en el que el pez ha muerto y cuando nosotros lo vamos a comer. Vamos a ir retirando algunas de estas larvas que están en esta cavidad corporal. Ahí vemos. Y la depositamos en esta placa Petri donde hemos colocado la solución fisiológica. Incluso ahí se puede apreciar el movimiento que tiene. Bueno, estamos viendo aquí cómo después de unos 15 minutos, cuando las larvas están en solución fisiológica y a temperatura ambiente, se han ido agrupando.
Ellas solas van formando como unas verdaderas pelotas, y esto mismo es lo que ocurriría en el caso del estómago del hombre cuando esta persona haya ingerido un pescado contaminado con varias larvas. Es decir, las larvas tienden a agruparse, entonces se van a formar unos granulomas alrededor de las mismas y son los que se conocen como granulomas eosinofílicos. ¿Cómo puede ser que estas larvas de anisakis hayan llegado aquí? Es muy sencillo, esto se basa en una cadena alimenticia en el mar. Por ejemplo, este bacaladito pues tiene que haber ingerido algún tipo de pequeño crustáceo, alguna gamba. Vamos a ver si aquí... Ahí tenemos estos pequeños crustáceos que ya llevan la larva 3, pero es una larva 3 microscópica. Después de la digestión, esa larva 3 pasa a la cavidad corporal y entonces va a crecer y hasta adquirir el tamaño que vemos ahora. O sea que el origen estaría aquí, en esos pequeños crustáceos que ingiere este bacaladito. El ciclo de anisakis continúa cuando esos peces o cefalópodos parasitados son ingeridos por un mamífero marino, como la ballena, el delfín o la foca. En ellos, las larvas alcanzan el estado adulto. Los adultos copulan y las hembras ponen huevos que salen al mar con las heces de estos hospedadores. En el mar, los huevos embrionan y de ellos sale una larva microscópica que va a ser ingerida por un crustáceo. Como acabamos de ver, esos pequeños crustáceos son el alimento de muchos peces y cefalópodos que resultan, tras su ingestión, parasitados. Vamos a abrir la palometa, de manera que hacemos un corte en lo que es la cabeza, quitaremos la piel y lo que a nosotros nos interesa es buscar en su musculatura, porque este parásito Gynorhynchus gigas, que va a ser el que vamos a encontrar en la palometa, está totalmente metido entre la musculatura del pez. Bien, tenemos ahora aquí una palometa en la cual vamos a ver si tiene o no algún parásito. Ya hemos dicho que en la palometa lo que aparece con mucha frecuencia son los llamados nervios de la palometa, que es en realidad la fase larvaria de un cestodo, un gusano plano. No tiene nada que ver con anisakis, que es un gusano redondo. Y vamos a ver si en este ejemplar pues encontramos alguno. Generalmente aparece en esta parte más cercana a la cabeza, es donde se suele encontrar una especie de vesícula. Una vesícula de la que parte una región posterior que podríamos decir, por compararlo de alguna forma, que serían como pequeños espaguetis que se van metiendo entre la musculatura. Son blanquecinos y de ahí que se le haya dado esa denominación de nervios de la palometa. Bueno, estamos viendo cómo en esta parte anterior de la palometa ahí aparece una vesícula. Esta es la parte principal de este parásito de Gynorhynchus gigas, pero es difícil extraerlo sin que se rompa. De hecho, bueno, pues ahí tenemos un trocito, pero vemos que se continúa. Cuando se extrae, ahí vemos, es fácil romperlo, porque está totalmente metido. Bueno, otro trocito más.
Probablemente, si nosotros mirásemos más abajo, encontraríamos algún trozo más. Estamos viendo ahora cómo es la parte anterior de este parásito, que presenta 4 ventosas con las que se adhiere a los tejidos de su hospedador definitivo. Además, en cada una de esas ventosas hay un orificio por donde se vagina un tentáculo que a su vez tiene invaginada una porción terminal armada con grandes ganchos para asegurar mucho mejor su anclaje en el tejido. Sin embargo, a pesar del aspecto tan terrorífico que tiene este parásito, podríamos decir que no reviste importancia sanitaria, ya que no es perjudicial para el hombre. Se trata de un parásito cuyo estado adulto se desarrolla en el estómago de los tiburones. Allí se autofecunda, pues es un organismo hermafrodita. Los huevos caen al mar con las heces del tiburón, y de ellos sale una larva rodeada de cilios que le permiten nadar hasta que es ingerido por copépodos, pequeños crustáceos. A su vez, estos son el plato preferido de las palometas, que al ingerirlos se infectarán con el parásito que crece extraordinariamente en su musculatura. El ciclo se cierra cuando las palometas son ingeridas por los tiburones. Pero este parásito no es capaz de desarrollarse en el hombre. Afortunadamente, el estómago del hombre no se parece al del tiburón. Hemos cambiado nuestros hábitos culinarios y cada vez se come más pescado crudo o semicrudo, lo que favorece la infección por anisakis. Concretamente en nuestro país, la causa de las infecciones por anisakis son los boquerones en vinagre. Recordemos que es necesario congelarlos previamente 48 horas. En resumen, he aquí los 2 parásitos más frecuentes en los pescados que consumimos habitualmente: anisakis y Gymnorhynchus. Pero mientras anisakis tiene una importante trascendencia sanitaria, el segundo no es patógeno.